Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a un nuevo episodio de nuestro webinar avanzado de Datascope y la idea de hoy es presentarles herramientas que tenemos para sacar más provecho a la plataforma. Mi nombre es Carlos Carvajal, soy parte del equipo de Datascope y estoy junto a Javiera acá que nos acompaña. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos a este webinar. Y recuerden que durante la presentación, si tienen algunas preguntas o intervenciones, lo pueden escribir en el chat y yo voy a estar atenta para responderlas durante el webinar o al final. Así que yo voy a estar atenta a sus consultas. Perfecto, muchas gracias, Javi. Vamos a dar inicio acá al webinar entonces. La idea es que vamos a tocar tres temas que son bastante interesantes. Primero vamos a comenzar con el PDF y cómo podemos personalizarlo. Luego vamos a ver las integraciones con Google Sheet, que lo que nos permite es tener una base de datos en tiempo real, cosa que distintos integrantes de las organizaciones puedan entrar y puedan sacarle provecho a la información que se va recolectando en campo. Y finalmente vamos a ver un poco de Zapier, que es una herramienta, un partner que tenemos en Datascope, y que lo que nos permite es integrarnos con distintas plataformas y con eso sacarle mucho provecho y nos permite ajustar un poco la plataforma y su cuenta a las necesidades de su empresa. Entonces, para comenzar, voy a compartirles mi pantalla acá. Un segundo. Recuerden dejar sus consultas en la parte del chat durante la presentación, así que nos vemos más ratito. Muchas gracias, Javi. Al final de cada uno de los bloques vamos a ir haciendo unas pausas a ver si es que existen dudas y la idea es ir resolviéndolas ahí mismo o también puede ser en la parte final. Y si tienen cualquier duda sobre la plataforma, aunque no esté relacionada con los tópicos que vamos a ver ahora, también siéntase libre de hacerla y ahí vamos a aprovechar de atender cada una de las preguntas que tengan. Bueno, para comenzar, como ya todos ustedes deben saber, la idea de Datascope es reemplazar el uso del papel por una solución, por nuestra aplicación, que permite registrar información y recolectar todas las informaciones que se realizan en los trabajos sin utilizar papel y que luego toda la información se encuentre en nuestro portal web, el cual estamos viendo ahora. Si bien el eliminar el papel es una tarea muy difícil, es solo el primer paso. La idea de esto es ver lo que sigue y que es sacar valor al final de los datos que se recolectan. Acá, por ejemplo, en nuestra página de resumen, es donde se puede ir viendo las distintas respuestas que existen en la plataforma. En este caso, creamos una respuesta de orden de servicio de una empresa que instala y hace mantenciones de aire acondicionado. Acá la parte del mapa nos muestra la ubicación donde se recolectó los datos y la parte de los registros de cambio nos va dando un historial bien detallado de qué es lo que ha pasado con esta respuesta desde que se realizó hasta que uno la está viendo. Puede que entre medio se haya modificado, se hayan realizado comentarios, se haya enviado a ciertas personas. Entonces la idea de esto es que todo este historial va a quedar guardado acá. Acá en la parte de la izquierda podemos ir viendo las preguntas que se realizan y una de las funcionalidades importantes o más grandes que tenemos es la del PDF que se genera. Al final, si bien estamos dejando de lado un poco el papel para recolectar la información, muchas veces las empresas se necesita el papel para entregar la información, para entregarla a algún cliente, a partes interesadas de la misma organización o a terceros. Entonces, esta funcionalidad nos permite rápidamente crear un PDF con los datos que se recolectaron desde el teléfono. Acá podemos ver que en este caso se hizo un trabajo, el cliente es la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, acá está la información de ello, y en este caso se realizaron 3 servicios, 2 de limpieza y 1 de instalación, donde acá también se puede ir viendo las imágenes que se recolectaron en el lugar mientras se realizaban las instalaciones. Tenemos también las observaciones y al final podemos encontrar la firma de las personas involucradas, tanto el técnico como el cliente que recibe conforme.
Este PDF, si bien se genera de forma automática y es muy fácil y bien agradable de tenerlo, muchas veces no satisface las necesidades de las empresas. Muchas veces, por ejemplo, la empresa al cliente tienen que entregarle el total del servicio realizado. Acá tenemos los precios, las cantidades, pero desgraciadamente el PDF estándar no consigue realizar operaciones matemáticas, como tampoco nos permite realizar cambios en el diseño. Entonces, cuando queremos lograr hacer esas cosas, lo que tenemos que hacer es recurrir al PDF personalizado. Con el PDF personalizado, lo que podemos hacer es crear la estructura, el diseño, el formato de acuerdo a lo que nosotros queramos, como en este caso que estoy mostrando de ejemplo, y también nos permitiría crear las operaciones matemáticas. Esto es de gran valor porque de esta forma la plataforma puede ayudar y satisfacer las necesidades de cada empresa. Entonces, para modificar el PDF, tenemos que ir a la sección de formularios móviles, buscamos el formulario que queramos modificar y entramos a configurar PDF. En esta parte, lo que podemos hacer es abrir el editor PDF y se mostrará una parte, las respuestas básicas agrupadas en una tabla, y lo que nos permite es utilizar toda nuestra imaginación y crear el formulario que nosotros necesitemos. Y acá se abre el editor de PDF. Acá lo podemos cerrar esto un poco para tener más espacio en la pantalla. Y acá es la parte inicial. En el lado izquierdo están todos los módulos o funcionalidades que podemos agregarle a nuestro PDF. Y en la parte de arriba está todo lo relacionado al formato. En el caso del PDF, como es una herramienta estándar y que busca adecuarse a los distintos casos de uso, es necesario que nosotros como usuarios le demos indicaciones sobre qué es lo que queremos que muestre. Entonces, en ese sentido, el editor de PDF lo que nos muestra es todas las variables que existen relacionadas a nuestro formulario y cómo podemos ir agregándolas. Entonces, por ejemplo, en este caso ya viene basalmente algunas respuestas agrupadas de forma automática, pero para explicar y para dejar de mejor forma cómo funciona esto de los datos, es que vamos a ingresar un valor. En este caso, para ingresar valores, por ejemplo, en esta tabla, si quiero agregar un valor en esta celda, que es de la columna 3 y fila 3, tengo que seleccionar la celda y usar este botón, Insert Data Field. Acá lo que está haciendo es que nos está mostrando la estructura de datos de nuestro formulario. Datascope, además de recolectar datos y de presentarlos en tiempo real y disponibilizarlos para los usuarios de la plataforma, también los estructura. Entonces, esta es una estructura de datos donde cada carpeta que se ve acá corresponde a una pregunta. Acá tenemos la firma de quien recibe, la firma del técnico de la empresa que realizó el trabajo, la hora de inicio, la hora de término, de igual forma de cómo aparece acá. Entonces, todos estos campos que se generan de forma automática en el PDF automático, las vamos a tener disponibles acá para trabajarlas. Entonces, acá hay cosas interesantes que debemos aclarar antes de entrar a llenar el formulario, porque si uno abre cada pregunta, por ejemplo, el de las observaciones, se puede ver que hay distintas variables incluidas acá. Estas son, por ejemplo, el Form Answer ID, es un ID, un número, un valor que utiliza la plataforma de forma interna para operar, que en este caso no nos entrega mucho valor. Lo que sí nos entrega mucho valor son, por ejemplo, la latitud y la longitud, que acá nos entrega las coordenadas donde el usuario respondió al formulario. Cosa que si alguna vez se necesita saber exactamente el lugar donde se respondió a esta pregunta, podemos usar estos valores.
El otro campo interesante es el de name, que acá dice observaciones. Este campo refleja, en este caso, el nombre de la pregunta, el nombre que nosotros le asignamos a la pregunta al momento de construir el formulario. También acá nos indica qué tipo de dato es, en este caso un dato de texto, y el más importante de todo es el value, que al final es el que trae la respuesta de la pregunta. Dicho eso, la idea de esto, o lo que nos entrega Datascope, es una forma bastante estructurada de los datos que nos permite identificar fácilmente qué es lo que necesitamos agregar a nuestro PDF. Ahora, lo que viene adelante es darle un poco más de sentido. Cosa importante a notar acá, por ejemplo, en el caso del cliente, este formulario tiene una pregunta de selección que va ligada a la lista de clientes que uno puede agregar en la plataforma. Que esto es lo que se ve acá en la parte de listas y corresponden a la lista de direcciones. Yo acá, en esta cuenta de ejemplo, tenemos a la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, que fue la que justamente en este ejemplo se le realizó el trabajo. Tenemos a la Conmebol también, está la AFA, la Federación de Colombia, y si se fijan, en este caso la Asociación Nacional de Fútbol de Chile también tiene la dirección y la ciudad, que si vemos acá el campo de cliente, podemos ver que esa información también viene agregada acá en el PDF, cosa que las podamos utilizar a través de los metadatos. Entonces, la pregunta que va ligada a la lista de direcciones va a tener elementos adicionales que nos van a servir para construir este PDF personalizado. Y el segundo elemento que quiero que vean, que también es relevante, es el de los servicios realizados. Si se fijan, el servicio realizado tiene una ID de pregunta 7, por eso dice servicio realizado _7, pero también tiene una versión 1 y una versión 2 y una versión que no dice nada. Esto se da porque el servicio realizado es una pregunta del tipo subformulario, lo que quiere decir que uno puede iterar o generar distintas respuestas, ilimitadas respuestas, más bien dicho, sobre preguntas que son repetibles. Entonces, por eso, en este caso, el servicio realizado 7 corresponde a la primera iteración de las preguntas repetibles. El servicio realizado _1 corresponde a la segunda iteración y este corresponde a la tercera iteración. Eso es importante y lo vamos a necesitar, sobre todo porque los servicios realizados 0, 1 y 2 tienen un precio 0, 1 y 2 y unas cantidades 0, 1 y 2 involucradas en este caso, que es los servicios que se ejecutan. Entonces, eso es un poco lo que va relacionado a el uso de variables. Tenemos esta parte de Insert Data Field, que nos permite tener el acceso a todos los datos estructurados de este formulario, y luego lo que nos resta es nosotros comenzar a poblarlo. Si vemos acá, por ejemplo, y nos basamos en el modelo que queremos construir, esto lo vamos a cerrar, vamos a comenzar con crear nuestras 3 primeras secciones, que eso es bastante fácil porque ahí no existe dato más relevante, sino que es algo de diseño. Entonces, para eso vamos a recurrir a las preguntas de texto, se le hace un clic y nos permite agregar acá nuestro campo de texto. En este caso, vamos a dejar acá los datos del cliente. Lo dejamos aquí y aprovechamos la misma estructura para realizar toda la información de esta sección. Lo podemos estructurar, lo podemos alinear al medio. Podemos complementar con colores. Vamos a usar el mismo color del ejemplo que teníamos ahí en la página de Datascope. Y vamos a poner las letras blancas.
Perdón. Acá vamos a colocar la letra blanca. Vamos a poner negrita y vamos a dejar de tamaño 16. Pueden cambiar la letra también. En mi caso, siempre me gusta utilizar Montserrat. La encuentro bastante clara y estéticamente siempre queda bien en cualquier PDF. Las otras secciones, detalle de servicio, imágenes del servicio. Esto podemos venir, se puede duplicar. Y así fácilmente seguimos con el siguiente. Entonces, esto es detalles del servicio. Y esto lo vamos a bajar un poquito. Y este también lo vamos a duplicar. Y vamos a hacer nuestra última sección, que es imágenes del servicio. Perfecto. Entonces, lo que nos viene ahora es colocar los datos del cliente de la misma forma en que se encuentran acá. Entonces, vamos a utilizar esta tabla que ya está creada. Lo vamos a colocar acá, lo vamos a alinear junto a nuestra barra de título y comenzamos a llenar la información. Entonces, vemos que el primer campo es nombre del contacto. Y al lado derecho tenemos que agregar el valor. Tenemos nombre de contacto y Manuel Cortés. Como consejo, y para simplificar la forma en que uno crea los PDF personalizados, la recomendación que yo les doy es siempre utilizar cuadros. Porque esto nos permite estructurar la información y garantizar que queden los datos recolectados dentro de la misma estructura que uno crea. En el caso de utilizar, por ejemplo, preguntas de texto para realizar cada campo, es muy difícil lograr alinearlos y que queden estéticamente perfecto. Por lo tanto, siempre la recomendación es usar tablas. Y lo que se puede hacer después es eliminar el cuadriculado, eliminar las líneas que existen entre celda y celda. Entonces podemos ver un resultado que sería como este, en donde los datos quedan muy bien estructurados, muy bien ordenados y no se ensucia la información con las líneas de la tabla. Entonces, partimos con el nombre del contacto y acá lo que correspondería sería agregar el campo de nuestro técnico. Entonces, en este caso, como sabemos el nombre del técnico, podemos ir acá a Metadata Form, que esta Metadata Forms incluye toda la información relacionada a esta respuesta del formulario y que no tienen que ver con las preguntas. Por ejemplo, acá aparece la información de la cuenta, aparece la información del usuario de Datascope que respondió el formulario. Entonces, en este caso, el usuario fue Carlitos. Entonces, si vemos, al momento de mostrarse el dato, se muestra como la respuesta, pero si uno le hace doble clic, se ve esta variable, que al final esta variable lo que hace es representar este campo de acá, que vendría a ser el usuario de Datascope que realizó la respuesta. Y ya tenemos el primer campo. En este caso vamos a necesitar una segunda columna que la vamos a agregar al lado derecho. Vamos a ver qué información tenemos que agregar. Me piden la dirección acá. Entonces vamos a agregar dirección de cliente. Y de la misma forma vamos a agregar el valor. Como les mencioné anteriormente, cliente tiene además los atributos de las direcciones que se agregan en nuestras listas personalizadas. También tenemos como tipo de servicio es
una pregunta que ya está agregada, pero en este caso podemos ver que tiene la variable de tipo de servicio que viene dentro del formulario. En este caso, observaciones no lo vamos a necesitar porque eso va más abajo. Y sí vamos a utilizar, por ejemplo, la dirección, la hora de inicio. Entonces acá venimos y buscamos la pregunta hora de inicio, que está acá, y la agregamos. Perfecto, entonces ya ahí se agregó. Podemos agregar más información, en este caso lo vamos a hacer un poco más reducido. En este caso, acabo de darme cuenta que acá coloqué el nombre del usuario que respondió el formulario. En este caso está errado. Este campo debería ser con la persona que recibe el trabajo. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a dejarlo ahí. Y esta se pasa hacia este lado. Y acá colocamos Clinical Datascope. Y sí corresponde. Este valor fácilmente podemos ir copiando las variables y las vamos pegando y se van haciendo los cambios. Perfecto, entonces vamos a colocar también la hora de término, la vamos a pasar a este lado y así fácilmente podemos comenzar a realizar los cambios en las tablas. Finalmente vamos a eliminar esa, ahí me equivoqué, y podemos apretar control Z y los datos se revierten. Así que en ese caso también siempre pueden utilizar control Z para volver acciones que están erradas. En este caso me equivoqué, eliminé la columna en vez de la fila y ahí sí eliminamos la fila. Perfecto, vamos a dejar ahí nuestra tabla. Esto también se puede ir ajustando, podemos ir ajustando los tamaños de las tablas, de las columnas, que quede de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Y perfecto. Entonces acá lo que podemos hacer es agregar el tipo de servicio en este lado. Y tenemos que este trabajo fue un mantenimiento preventivo, de los cuales generalmente están agendados con anterioridad, y dejamos lista la primera parte. Entonces, lo que les comentaba anteriormente es que estas líneas al final también se pueden dejar en blanco, y así podemos ir dándole un poco más de formato a la estructura de la tabla. Entonces acá podemos ir dejando todo más alineado, y acá nos podemos poner creativos con lo que nosotros queramos. Entonces, continuamos en nuestro PDF. Ahora viene la parte del detalle del servicio, que esta parte es muy entretenida porque acá vamos a comenzar a utilizar todo lo que son los operadores en matemáticos. Entonces vamos a duplicar este y lo vamos a dejar acá. Detalles del servicio realizado. Tenemos que agregar nuestra tabla. Y el cálculo que queremos hacer acá es bastante sencillo. Vamos a colocar el servicio que se realizó, la cantidad y el precio. Lo que esperamos obtener en este caso sería un total por cada concepto. Y vamos a agregar las filas. En este caso eran 3 servicios, así que lo vamos a hacer de la misma forma. Perfecto.
Entonces ahí dejamos nuestra tabla acá y procedemos a darle un poco de forma. Ahí está. Perfecto. Entonces, los primeros elementos a agregar en este caso es el primer servicio y como les había comentado, en este caso tenemos 3 servicios, el 0, el 1 y el 2, que representan a las respuestas repetibles. Entonces, abrimos el servicio realizado y nos vamos siempre a la variable value. En este caso era una limpieza de la unidad de aire acondicionado de la serie 001. Y tenemos que colocar la cantidad, que la cantidad viene dado por la pregunta cantidad. Entonces, en este caso fueron 3. Como consejo, y siempre tenganlo presente, es bueno estar todo el tiempo guardando, así ante cualquier cosa no pierden lo que han avanzado. Si bien el formulario, el editor de PDF nos permite hacer muchas cosas, agregar de todo, a veces puede demorarnos un poco de tiempo. Pero lo bueno es que es solo una vez que se configura el PDF y una vez que queda bien configurado, no se toca más y solamente se pueden ver los beneficios y no es necesario seguir pasando por esto del constructor. Esto es solo una vez por cada formulario y ya queda funcionando para siempre. El tema de los precios es exactamente lo mismo. Agregamos el precio acá de 25.000 pesos chilenos. Y lo que esperamos es conseguir el total. En este caso, cada vez que tengan dudas de cómo utilizar la fórmula y todo eso, pueden venir acá a la parte de Help y Expression Functions, y acá se muestra todo lo que se puede hacer. En este caso, lo que se utiliza es esta estructura de datos, que la tengo acá para que se pueda ver de mejor forma, y en esta estructura de datos, voy a aumentar un poco el zoom. En esta estructura de datos no es igual, pero se puede entender de una forma similar al caso de Excel. Por ejemplo, en el caso de Excel, si uno quiere agregar una fórmula en una celda, basta con colocar el signo igual o un más o un menos, un signo aritmético, y comenzar a escribir la función. En este caso, para que el sistema reconozca que es una función, lo que se pide es que comience con este paréntesis de corchete y el signo de porcentaje y que termine con los mismos. Dentro de esto se puede hacer lo que las funciones te permitan. En este caso, lo que estamos haciendo es sumar un 2 con un valor que viene de algún formulario y a eso le sumamos la multiplicación de 0,5 por un valor que viene en un campo del mismo formulario. Entonces, lo que nos permite hacer esto es hacer más juego y hacer más operaciones matemáticas. Entonces, si volvemos acá, podemos ver que tenemos suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, potencia, y además de otras funcionalidades que son más avanzadas que más adelante las vamos a ver. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad con este precio. Entonces, vamos a copiar las variables y en este caso tenemos la cantidad acá, que son los datos que utilizamos, y vamos a replicar esta misma estructura. Por lo tanto, tenemos que comenzar con esto, el corchete más el paréntesis, y luego viene la función de multiplicar, y vamos a agregar nuestro segundo valor, que en este caso es el precio. Lo copiamos. Esto también se puede realizar de forma directa en el editor de PDF, solo que por temas de que se entienda más un poco el proceso, lo estoy haciendo acá. Y cerramos nuestra función. Entonces, lo que dice esto es que cada vez
que en el formulario llegue esta variable de cantidad 7, la va a multiplicar por la variable de precio 7 y el valor lo va a expresar dentro del PDF personalizado. Entonces, en este caso, nuestra función vendría aquí. Y esto que dice expression es normal porque al final lo que te dice es que acá va una expresión que representa una fórmula. Si queremos ver cómo está quedando, podemos venir acá donde está la lupa y hacer un preview. Esto nos permite o genera como una impresión automática del PDF y acá podemos ver que tenemos la cantidad que son 3, el precio 25.000 y nos da el total de 75.000. Así que ya podemos decir que nuestra operación matemática funcionó. Y acá lo único que basta es agregar los elementos siguientes. Entonces, vamos a hacer uno como de repaso, una fila más. Teníamos el servicio realizado 7, y como yo le había mencionado, el segundo servicio corresponde al que tiene _1, porque el conteo comienza desde 0. Entonces agregamos el segundo valor, vamos a buscar esta nueva cantidad, que sería la cantidad _1. Vamos a traer el precio, que viene dado por esta estructura, y solo nos faltaría la multiplicación. Entonces, que vendría dado por esto. Entonces, como sabemos que las variables son _1, vamos a ver si nos sale agregándola de forma inmediata. Entonces ya tenemos la expresión y vamos a ver si nos sale bien en el preview. Perfecto. Entonces acá podemos ver que multiplicó 4 por 30.000 y nos dio los 120.000. Así que ya la operación la tenemos controlada. Y, por ejemplo, en caso de que queramos tener un total de todo el servicio realizado, lo que nos bastaría es agregar la tercera fila de datos y acá vamos a agregar el total. Entonces vamos a, siempre utilizando tablas para mantener el formato. Acá. Ahí sí. Y acá nos debería quedar el total. Entonces, colocamos total servicio y acá lo que nos resta es hacer la suma de estas dos expresiones. Entonces volvemos a nuestro editor de texto y tenemos que hacer la suma de ambas. Esta ya sabemos que es la suma, o sea, la multiplicación o el valor total del segundo servicio. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el primer servicio antes como una misma operación matemática. Entonces eliminamos estas variables y ahí nos queda expresado de la forma que se necesita. Entonces acá vamos a separar un poco la suma. Y con esto deberíamos hacer la operación matemática de la siguiente forma. Cantidad del primer servicio por el precio del primer servicio más la cantidad del segundo servicio por el precio del segundo servicio. Entonces, esta expresión matemática la pegamos acá y vamos a ver si es que resultó la suma. Acá tenemos. Entonces, el servicio total que se realizó en la Asociación Nacional de Fútbol de Chile fueron dos. El primer servicio con un total de 75.000, el segundo con 120.000, dando una suma total de 195.000 pesos. Y así ya pudimos construir
nuestra fórmula matemática. Entonces, si buscamos nuestro modelo, lo que nos resta es agregar las imágenes del servicio. Como siempre, vamos a guardar. No queremos perder el trabajo que llevamos, así que vamos a duplicar esto y vamos a agregar las imágenes del servicio. Entonces, imágenes del servicio. Perfecto. La parte de las imágenes, en este caso tenemos que utilizar otro tipo de pregunta, que es el de imagen. Entonces acá las colocamos y la forma de agregar las imágenes acá es, vamos a buscar nuestro tipo de pregunta, las fotos que hemos tomado, en este caso la foto respaldo 1, y vamos al value. En este caso, no hay que preocuparse si ven que sale en esta estructura de datos, porque al final lo que hace es que va a ir a buscar la foto, la imagen, a la base de datos de Datascope de su cuenta y la va a traer y la va a presentar acá el PDF. Entonces ahí podemos ver la primera imagen. Y el caso de las firmas se realiza de la misma forma. Le hacemos clic a imagen. Y en la parte de acá podemos, por ejemplo, la vamos a dejar acá abajo. Vamos a colocar la firma. Entonces vamos a Insert Data Field. Vamos a la firma de quien recibe, que en este caso era Roberto Arauz, y vamos a colocar su firma. Para continuar con el diseño, podemos agregar también una línea horizontal que nos va a permitir darle todo el diseño. Podemos complementar, por ejemplo, en el caso de la firma, agregamos una pregunta de texto y ponemos acá, repetimos el nombre de la persona que firmó, que en este caso corresponde a nombre de quien recibe, hace la recepción conforme del trabajo, y ahí ya tenemos las fotos y las firmas. En este caso, lo único que restaría es completar los campos que faltan, sería replicar acá el tercer servicio, agregar la segunda imagen y la segunda firma, la firma del técnico de Datascope, y ya pudimos haber organizado toda la información recolectada en este PDF. Una cosa importante que les quiero comentar es el caso de, por ejemplo, lo que hicimos acá, que si se fijan, en la variable Roberto Arauz es una variable que viene en el formulario. Este nombre o este valor que colocamos en la celda no viene en el formulario. ¿Qué quiere decir esto? Que como está así, el PDF siempre va a mostrar en esa celda la variable nombre de contacto, que en este caso es igual al nombre de la pregunta que tenemos en el formulario. Pero en caso de que a futuro se realice un cambio en el nombre de la pregunta, entonces tal vez en vez de que diga nombre del contacto, dice solo contacto, ese cambio no se va a ver reflejado en el PDF. Si quieren que ese cambio se vea reflejado en el PDF, lo que hay que hacer es ir a Insert Data Field y buscar el nombre de quien recibe y en este caso agregar la variable name. Entonces, no solo estamos trayendo la respuesta de la pregunta, sino que también con esto estamos trayendo el nombre de la pregunta o la pregunta en sí. Entonces, de esta forma podemos garantizar que cualquier cambio que se llegue a hacer a futuro, esto lo va a reflejar también en el PDF. Entonces acá podemos ya guardar y una vez guardado ya podemos salir acá del editor de PDF. Una última funcionalidad que les quiero mostrar que es muy útil es el caso del condicional.
como pueden ver acá, hay una estructura condicional que muchas veces, no sé, en un formulario uno puede responder una pregunta que, por ejemplo, es de escala del 1 al 10 y uno entrega el valor de la escala. Pero muchas veces lo que se necesita mostrar en el formulario es lo que representa ese número. Entonces, si por ejemplo, sobre 5 está bien y bajo 5 está mal la situación, con este condicional lo que podemos hacer es crearlo de esa forma. Por ejemplo, lo colocamos con esta estructura y lo que dice esta expresión es que si el primer elemento es igual a un valor que nosotros le damos, va a colocar como resultado de la función esta palabra o esta estructura de datos. Y en caso que no se cumpla esto, va a colocar esta otra estructura de datos o este otro mensaje. Lo que permite hacer esto es, básicamente es como un if en Excel o un si, que lo que nos permite es condicionar. Si este valor es tanto o mayor a tanto o menor a tanto, haz esto. Y si no, muéstrame esto otro. Entonces, así lo que podemos hacer es darle un poquito más de valor a lo que entregamos en el PDF. Muchas veces se hacen checklists de seguridad, por ejemplo, y todo eso va con una nota, con un score, que si es sobre algo está aprobado o bajo algo está rechazado. Bueno, con esta es la fórmula que se puede utilizar. Entonces, ya finalizando con lo del PDF, una vez que ya está guardado, solo basta que vengamos acá a la parte de los formularios móviles. Volvemos al menú de configuración del PDF y nuestro PDF ya está guardado, por lo que solo resta es activar la plantilla. Una vez que la plantilla ya está activada, los PDFs que se generen desde acá en adelante ya van a tener la nueva estructura, que esa es la que se puede visualizar acá en la pestaña de resumen con las respuestas del formulario. Acá ya vemos el resultado, ya tenemos la nueva versión de nuestro PDF que va a cumplir con todos los requerimientos y nos va a permitir entregar o compartir de mejor forma los datos que recolectamos a través de Datascope. Así que con esto damos por finalizada la primera sección de PDF. Ahí, Javi, no sé si me puedes decir cómo vamos con el tema de las preguntas, a ver si es que hay alguna duda que podamos resolver ahora en el momento. Sí, tenemos una pregunta que Tatiana dice si es que se pueden usar las expresiones condicionales para más de una condición. Buena pregunta, muy buena pregunta. Igual como en el caso de Excel, que a veces uno necesita más de una condición, en este caso también se puede hacer. Y lo que hay que hacer es seguir replicando esto mismo dentro de las mismas condicionales. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una variable que es estatura y vamos a agregarle un valor. Por ejemplo, es 1,80. Entonces, lo que queremos saber es si es que la estatura, por ejemplo, es mayor a 1,80, quiero que me diga que la persona es alta. Pero si no, supongamos que tenemos 3 clasificaciones, alta, medio o baja. Entonces comenzamos. Si la estatura es mayor a 1,80, la persona va a ser alta. Pero tenemos que hacer la parte en que no es alta, que puede ser media o baja. Por lo tanto, esta misma estructura es la que copiamos. Entonces seguimos, copiamos esto. Recuerden que siempre solo debe haber un corchete inicial y un corchete final. Entonces, copiamos la expresión sin los corchetes y reemplazamos el valor, que sería el caso de que no se cumpla la primera condición, y ahí agregamos una segunda condición. Entonces, si además
la persona es mayor a 1,60, va a ser el medio. Y en caso de que no sea ni mayor a 1,80 ni mayor a 1,60, nos va a quedar el último resultado, que en este caso debería ser que es una persona baja. Y así podemos agregar más de una condicionalidad a un valor que tengamos esperado. No sé si con eso respondimos la consulta de Tatiana, no sé si tendrá otra, o si no, seguir avanzando. Sí, creo que no tenemos más preguntas y les quiero recordar a todos que lo pueden dejar en la sección de chat, todas las dudas que se les vayan ocurriendo. Así que continuemos y esperemos que aparezcan otras preguntas a lo largo del webinar. Perfecto, muchas gracias, Javi. Bueno, continuando, la gracia de esto, la gracia del PDF que acabamos de generar, es que ya puede representar mejor lo que queramos compartirle tanto a nuestro cliente, a compañeros de trabajo o a personas externas. Y esto nos agrega bastante valor a la plataforma. Lo que vamos a mostrar ahora es otra forma en que tenemos de personalizar un poco la entrega de información que va ligada a las bases de datos que se obtienen. Como ustedes saben, acá en la pestaña de resumen, pueden hacer la exportación en Excel de todas las respuestas que hayan recolectadas de algún formulario en particular. Y también lo que se puede hacer, que es mi recomendación de que siempre lo hagan porque facilitan mucho y ahorran mucho tiempo de trabajo, es integrarse a Google Sheet. Entonces, la idea de la integración a Google Sheet es que nos permite obtener la misma base de datos que podemos exportar en Excel. Entramos al link de Google Sheet y siempre lo vamos a tener disponible. Entonces, venimos acá a la parte de integraciones, dentro del menú de Datascope. Entramos a usar plantilla de Google Sheet y el primer paso sería crear nuestra plantilla de Google Sheet. Entonces, entramos a nuestra cuenta de Google Sheets, abrimos nuestra planilla. No es necesario hacerle nada a la planilla, ideal es dejarla en blanco, le pueden colocar un nombre, vamos a decir integración del webinar. Y tenemos que ajustar las opciones para compartir. En este caso, esta planilla yo la tengo restringida, que solo se pueda compartir con mis colegas de Datascope que tenemos en la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esto y lo tenemos que dejar público, o sea, que cualquier persona que tenga el link pueda entrar y que pueda editar. Entonces, cualquier persona que se le haya compartido el link, en este caso va a ser Datascope, va a poder editar y así Datascope va a poder entrar a esta planilla y cada vez que se responda un formulario va a venir y va a entregar los resultados. Entonces, acá volvemos a Datascope y lo que nos pregunta es cuál es el formulario que queremos sincronizar. En este caso, nuestro formulario es el demo de orden de servicio. Y colocamos el link que queramos, el link del Google Sheet que vamos a compartir y lo pegamos acá en la URL. Acá le damos guardar y esperamos el mensaje. Entonces nos dice que el webhook fue creado con éxito, así que actualmente ya contamos con esta integración, lo que nos permite hacer Google Sheet es que desde ahora, cada vez que exista una nueva respuesta de la orden de servicio, esta va a aparecer en la parte acá de nuestra planilla de Google. Así que es una gran recomendación que hacemos, siempre estar pendiente de estar actualizando esto, de estar integrado a Google Sheet, cosa de que nos ahorremos mucho tiempo en entrar
cada vez a descargar la base de datos. En este caso, como les mencioné, desde acá en adelante, todas las respuestas que se realicen van a aparecer en el Google Sheet. Hay una forma en que las respuestas antiguas también lo hagan. Entonces, venimos acá a la parte de resumen, vemos la respuesta que queremos enviar al Google Sheet, entramos a donde dice más información y le damos a enviar a Google Sheet. Para poder realizar esto, obviamente, tienen que previamente haber realizado la integración a Google Sheet. Y acá vemos que recibimos la respuesta que habíamos creado y que con la que habíamos personalizado el PDF. Si se fijan, en la primera fila aparece un código. Este es un código interno que utilizan ambas plataformas para entenderse, y así Datascope sabe en qué columna tiene que ir colocando cada respuesta. Por lo tanto, este es muy sensible y no se puede modificar. Pero lo que nosotros recomendamos es esta hoja, la hoja con la que se realiza la integración, idealmente no tocarla, pero sí crear otra hoja y, por ejemplo, obtener los valores desde la hoja principal. En este caso basta con el signo igual. Entramos a Google Sheet y le decimos que queremos que traiga los valores desde la segunda fila. Entonces le damos Enter y en nuestra nueva hoja ya podemos ir viendo esta base de datos, que en este caso lo que se recomienda es realizar todos los ajustes que se quieran acá, porque así cualquier error o cualquier borrar alguna columna o una fila no va a interferir con la integración, sino que va a seguir todo funcionando y siempre vamos a tener esta hoja 1 que va a tener los datos estructurados y bastante resguardados. Así que esa es la recomendación con respecto a Google Sheet. Acá la gracia es que pueden seguir abriendo más hojas, pueden agregar gráficos, agregar tablas dinámicas, pueden realizar todas las distintas funcionalidades que tiene Google Sheet o Excel, que al final son bastante similares, para estar trabajando de forma automática con los datos que se van recolectando. No sé si tienen alguna consulta con respecto a la integración de Google Sheet. Ahí, Javi, si me puede ayudar con eso, para intentar aclararla lo antes posible. Tenemos una preguntita que Lili pregunta si puede exportar varias hojas de Excel al mismo tiempo. ¿Cómo así? Como, no sé si Lili puede aclarar un poco la pregunta, si son varios formularios distintos en un mismo archivo. Está escribiendo, así que va... No, estamos atentos para poder darle la respuesta. Recuerden que todas sus preguntas las pueden dejar en el chat, así que para que estén atentos para escribir ahí. Sí. Lili dice, sí, justamente eso, varios formularios en un solo archivo. Bueno, en ese caso, de forma automática o forma simple no se puede hacer por el hecho de que generalmente, o lo que se da comúnmente, es que los distintos formularios tienen distintas preguntas. Por lo tanto, cada archivo Excel va a la estructura que va a tener cada planilla, va a ser en base a la estructura de preguntas de cada formulario. Entonces, tener todo en una misma planilla no se puede, porque al final lo que sucede es que va a haber la estructura de datos va a estar muy, muy rota, porque van a haber muchas columnas, que algunas columnas solo van a pertenecer a un formulario y a otros no. En cambio, otras columnas van a pertenecer al otro formulario y al otro no. Entonces, va a ser una base de datos que va a tener muchas celdas vacías. Lo que se recomienda en ese dato, y lo que sí se puede hacer si quieren tenerlo todo en un archivo, es realizar, por ejemplo, en el caso de Google Sheet, las integraciones, una integración por cada formulario y luego crear otra planilla aparte que lo que haga sea importar estas bases de datos. Entonces, lo que hace es, como bien lo hicimos acá, que de una hoja replicamos la otra,
lo que se hace en ese caso es que con una planilla de Google Sheet se traen las de todos los otros archivos y esta planilla de Google Sheet uno le puede hacer todas las operaciones que quiera, los gráficos, toda la información, y las integraciones originales siempre se van a mantener protegidas y ligadas siempre a cada respuesta. Entonces, ahí mi recomendación es para el caso Google Sheet, se puede hacer, pero habría que hacer un Google Sheet por cada integración, una planilla por cada integración, y además tener otra planilla que traiga los datos. Ahí en Google existen muchos tutoriales que explican cómo extraer datos, es básicamente colocar una función, y así pueden tener una planilla, un consolidado de todo. En el caso de Excel no se puede hacer porque la plataforma, como mencioné antes, siempre va a extraer un archivo Excel por cada tipo de formulario. Así que en ese caso ahí no se podría hacer. No sé, Javi, si nos quedan consultas. No hay más preguntas de momento. Ya, desgraciadamente por tema de tiempo me explayé un poco más en el tema de PDF, por lo tanto no vamos a alcanzar a ver Zapier. Sí, se los dejamos como promesa para nuestro próximo webinar, que vendría siendo en 2 semanas, que ahí sí vamos a ver Zapier, y lo que podemos hacer es que lo vamos a ver más a detalle, más a profundidad. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer ahí, y los dejamos invitados para el próximo episodio, donde vamos a estar viendo Zapier y vamos a ver qué podemos agregar extra. Todas las dudas que tengan las pueden hacer a través del chat de nuestra página. Cada vez que entran ahí pueden abajo buscar el logo del chat y vamos a estar atentos a sus preguntas y también recomendaciones. Si tienen algún tópico, algún tema, alguna duda que quisieran tratar en el webinar, nos escriben y así lo podemos agregar al contenido que vayamos a ver la próxima sesión. Hay una última pregunta. A ver. Laura hizo su última pregunta, que pregunta si es que en el PDF personalizado solo se puede hacer cuando ya el formulario lleno, cuando el formulario esté lleno en la plataforma. Sí, eso es importante, muy buena pregunta, porque para realizar la configuración del PDF, el editor de PDF necesita que el usuario, que nosotros le digamos dónde va cada componente del documento. Entonces, para lograr hacer eso, es necesario que el campo, que los campos que tiene el formulario, nosotros lo ubiquemos. Entonces, para construir el formulario, lo ideal es generar una respuesta y responder todas las preguntas del formulario. Porque en el caso de saltarnos alguna pregunta, después cuando hagamos Insert Data Field, el botón para traer las variables, no va a venir esa pregunta porque no tiene respuesta. Entonces, respondan todas las preguntas del formulario una vez, lo envían y ahí pueden comenzar a crear el formulario, el PDF personalizado porque ya van a tener toda la gama de preguntas. De igual forma, si en algún futuro le agregan o le quitan preguntas, también siempre fíjense al formulario, fíjense en el PDF porque las variables, si el PDF llama alguna variable que no existe, al final van a tener espacio en blanco en el PDF o las tablas del PDF, que no es lo ideal. Entonces, siempre que le hagan algún ajuste al formulario, échenle un vistazo al PDF para ver cómo está quedando todo y que no se pierda la estructura. Perfecto. Creo que hasta ahí estamos, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Carlos, también por hacer este webinar. Y como dijo Carlos, los dejamos muy invitados para el próximo webinar avanzado que va a ser en 2 semanas más. En el mismo link donde se inscribieron ahora, se los voy a dejar en el chat para que se inscriban de nuevo y podemos continuar con Zapier o otras cosas que quieran ver. Súper, espectacular. Muchas gracias, Javi, por toda la ayuda. Cualquier duda que tengan, pueden escribirnos en el chat. Si quieren hacerme una pregunta también, piden hablar con Carlos o me pueden escribir a carlos@datascope.io y ahí yo feliz de poder ayudarlo y poder ayudarlo a resolver problemas que puedan tener con el PDF o con la integración a Google Sheet. Así que muchas gracias por la asistencia y nos estaremos viendo en 2 semanas más y
que tengan muy, muy buen final de semana y que estén todos bien. Así es, yo les deseo lo mismo, que estén todos muy bien. Carlos, tú también y nos vemos.